Alabado sea el Señor. Entonces vemos en este tema general que hay tres personas. No hay dos, no hay cuatro, y aún el orden no es el orden cronológico, ya que Job estaría primero. Es que Ezequiel quería mostrar algo, poniendo junto a estos tres nombres, a estas tres personas. Y la semana pasada vimos el principio gobernante con que se escribió la Biblia. Eso estaba en el número Romanos 2 de la semana anterior. Existe un principio gobernante, se puede decir como que fue edificada la Biblia, concebida. Entonces quiere decir que debemos prestar atención al principio también para interpretar la Biblia. ¿Cómo se relacionan estos tres nombres con este principio gobernante? Es que con Noé vimos que Dios el Padre en su fidelidad. Con Daniel vimos a Cristo el Hijo como la centralidad y universalidad. Y con Job vemos a Dios el Espíritu. Bueno, este principio gobernante es el Dios triuno que se imparte a nosotros mismos, porque Él quiere que lo experimentemos, lo disfrutemos, lo expresemos. Y eso te trae el cumplimiento de su economía eterna. Con Job incluso terminó este libro diciendo, de oídas te había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Según el principio neotestamentario, ver a Dios es ganar a Dios, ganar un elemento nuevo, Dios mismo, Dios, este Dios triuno que se imparte en nosotros. Entonces con Noé vemos a Dios el Padre, con Daniel vemos a Dios el Hijo, con Job vemos a Dios el Espíritu. Entonces, ahora, la semana 2, el mensaje 2, la línea de la vida con Noé, la vida y obra que cambian la era. Entonces, estos tres nombres, estas tres personas, tenían tres cosas en coincidencia. Los tres estaban en la línea de la vida, los tres tenían una clase de vivir que era una vida vencedora, y los tres cambiaron la era. Este mensaje entonces lleva tres números romanos. El número romano 1, vemos cuatro características de Noé. En el 2, la vida de Noé. Y vamos a ver en el 3, la obra de Noé. El número romano 1 dice, Noé creyó en Dios, anduvo con Dios, agradó a Dios y disfrutó todo lo que Dios es. Bueno, eso nos sitúa en Génesis 6. Si vamos a la Biblia, entonces, bueno, muchos de los versículos ya leímos. Leímos el 6, 8 y el 9. Antes que eso, desde el 5 dice, y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, podemos pensar si es posible que Dios se arrepienta, pero aquí no es el énfasis ese, sino es una descripción de los sentimientos internos de Dios. Dios
en el centro de su propósito estaba crear a este hombre para que cumpla el deseo de su corazón, y acá estaba en una situación totalmente oscura, caída completamente. Entonces la letra A dice, Satanás había corrompido al hombre al máximo, y Dios había determinado destruir al hombre creado por él para su propósito. Gracias al Señor, la letra B. Por tanto, al parecer, Dios había sido derrotado. La frase, pero Noé, denota el factor soberano que le proveyó a Dios la manera de continuar llevando a cabo su propósito original con el hombre. Entonces, en medio de ese fondo oscuro, tenemos Génesis 6:8. Pero Noé halló favor ante los ojos de Jehová. Me río porque le voy a pedir lo mismo que la semana pasada. Que sin desmutearse, leamos este versículo, pero le pongamos nuestro nombre. Pero Orlando halló favor, halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto es un giro, hermano. Dios le dio, este es el pero de Dios. Aquí Dios hace un giro en toda la situación oscura y está esta frase tan tierna, ante los ojos de Jehová. Hallar favor ante los ojos de Jehová. Esto es algo soberano. Entonces la letra C dice, mediante la vida y obra de Noé, Dios ganó la victoria sobre su enemigo y cambió la hora. Aleluya. Este pero le dio la victoria al Señor. Seguimos leyendo la Biblia. Bueno, ya leímos también Hebreos 11:7. Por la fe Noé, habiendo sido divinamente advertido acerca de cosas que aún no se veían, Dios le había encargado hacer algo que no había. Entonces él no vio. Y sigue el versículo, y movido de temor reverente preparó un arca para salvación de su casa, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Entonces hubo, hubieron tres resultados. Uno, toda su familia fue salva. Dos, condenó a aquel mundo. Y tres, fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Noé por la fe lo realizó. Entonces Noé creyó. En Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé fue un varón justo, irreprensible en sus generaciones, y Noé anduvo con Dios. Acá dice, entonces, que Noé anduvo. Noé creyó, Noé anduvo con Dios y agradó y lo disfrutó. Esto está fortalecido y apoyado en el número de Romanos 2. Esta vida, la vida de Noé fue una vida que cambió la era. Entonces, cuando leímos el versículo 9, Génesis 6:9, hay una palabra ahí que se repite, estas son las generaciones. Habla de generaciones. Entonces la letra A dice, la vida que cambia la era es una vida que hereda los caminos piadosos de los antepasados.
Esta es maravillosamente nuestra situación. Nosotros tenemos que vivir conforme a una visión que heredamos. En Génesis 3, la nota 2 dice, bueno, que en la primera caída el hombre, en la primera no ejercitó su espíritu. La segunda caída ejercitó desmedidamente su alma, inventando una nueva religión. En la tercera caída abusó de su cuerpo caído y se convirtió en carne, lleno de concupiscencia, fornicación y violencia. Pero hermanos y hermanas, el Señor quiere mostrarnos este pero, es la línea de la vida. Esta es una línea de heredad. Heredamos de los antepasados, de generación en generación. En A1 dice, Noé heredó de Adán su camino de salvación, con lo cual recibió la promesa de Cristo como simiente de la mujer y recibió la cubierta provista por Cristo como justicia que satisface a Dios. O sea, Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos y se cubrieron con hojas y se escondieron de Jehová. Pero en Génesis 3:15 vemos que Dios es el primero que vino a predicar el Evangelio. Y el primero en quien creyó este Evangelio fue Adán. Porque en Génesis 3:15 dice, dijo Jehová, pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Entonces Jehová maldijo a la serpiente, pero Adán, que escuchó esto, y Eva, quedaron muy contentos porque creyeron. Entonces Jehová dijo que la simiente de la mujer heriría a la serpiente. La única mujer en ese momento era Eva, y Adán y Eva, después de la caída, se tenían muy presente que Dios les dijo que ciertamente morirían y estaban esperando ese cumplimiento. Pero cuando escucharon el Evangelio de la simiente de la mujer, Adán le puso a la mujer el nombre de Eva, viviente. Quedaron tan contentos que Eva es la madre de los vivientes. Entonces, en Génesis 3:21, Jehová Dios hizo a Adán y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, Adán recibió a Cristo como su justicia que satisface a Dios. Entonces, acá vemos que Adán tomó este camino de salvación y Noé lo heredó con, con Abel. Noé heredó de Abel también su camino de presentar ofrendas, que consiste en ofrecer Cristo a Dios, no solo como sacrificio por nuestros pecados, sino también como un don para agradar a Dios. En el caso de Abel, vemos que no solo creyó, sino que practicó. En ese tiempo el hombre no comía carne, sin embargo Abel era pastor de ovejas. Caín trajo una ofrenda
de lo mejor de su fruto, de su labor. Pero Abel había escuchado y había creído el Evangelio y, y practicó. Entonces las ofrendas eran para sacrificio, pero también como obsequio a Dios. El sacrificio es para redención y este don o obsequio es para satisfacer a Dios. Entonces, Abel heredó una revelación de Adán, pero avanzó. En el número 3 leemos que Noé heredó de Enós su camino de invocar el nombre de Jehová para disfrutar todo lo que él es. Enós heredó lo que Adán tenía y lo que Abel tenía, pero avanzó. Entonces él creyó, practicaba también las ofrendas, pero vio que necesitaba invocar el nombre de Jehová. Oh Señor Jesús, somos frágiles, somos mortales. Y el 4 dice, Noé heredó de Enoc su camino de andar con Dios, que consiste en tomar a Dios como nuestro centro y nuestro todo, al vivir y hacer todas las cosas según Dios y con Dios. Enoc heredó lo que Enos tenía, lo que Abel tenía, lo que Adán tenía. Lo heredó, entonces, pero no solo invocaba, o sea, pero también caminó. Andar con alguien no es sencillo. La otra persona seguramente tiene otra velocidad, otros pasos. Quizás a alguien no le gusta hablar cuando camina y a otro necesita hablar cuando camina. Entonces este andar era andar con Dios, no era al revés. Muchas veces me pasa que yo le pido al Señor que camine conmigo porque lo necesito. Pero lo que practicó Enoch era él caminar con Dios. Entonces él lo tomaba como su todo, al vivir y hacer todas las cosas según Dios y con Dios. Y Noé heredó. Entonces, Noé heredó lo que Enoc tenía, lo que Enos tenía, lo que Abel tenía y lo que Adán tenía. Esta visión que lo hereda todo. Encima, Noé avanzó, no solo caminó con Dios, sino que laboró con Dios. Esta, esta vida que Noé tenía, a pesar de todas estas experiencias, Dios necesitó mostrarle la situación de esa era. Y eso leemos en Mateo 24, letra B. Dios le mostró a Noé la verdadera situación de la era corrupta en la cual vivía. 24:37, porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38, pues así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. El 39 dice, y no se dieron cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es muy importante para nosotros. Tenemos que permitir que el Señor también nos dé esta revelación, la verdadera situación en la era que vivimos.
y cierta condición de disfrutar todo hoy, como un pensamiento de que vivamos hoy total, mañana moriremos. Inclusive cuando los jóvenes se endeudan para hacer viajes y pasear, está este pensamiento escondido. La letra C, pero Noé. En Génesis 6:8 es la primera vez que hay mención de la gracia. Si bien no lo dice, según la revelación del Nuevo Testamento, esto equivale a la gracia. Hoy en el recobro del Señor necesitamos tener este recobro, el pero Noé. Nos recuerda todo lo que el hombre cayó, sí, pero también Dios quiere mostrar todo lo que la gracia puede hacer por nosotros. Alabado sea el Señor. Muchas veces nos sentimos decaídos, pero tenemos que experimentar este pero. Necesito experimentar el favor ante los ojos de Jehová. Hay un hermoso versículo en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta vida vencedora de Noé lo que hacía era acercarse continuamente a este trono, por eso recibía gracia, recibía favor. En Génesis 6, un poquito antes de los versículos que estuvimos leyendo, por ejemplo, el versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Contender significa que Dios está siempre buscando la oportunidad para mostrarnos gracia. El espíritu siempre quiere darnos gracia. Y el hombre, al convertirse en carne, no tenía manera de proceder, de laborar y poder suministrar esta gracia. Pero aquí viene la importancia de este pero no es. Nosotros, hermanos, hallamos gracia por medio de tocar este espíritu de gracia. A Dios le permite hacer un giro. No miremos los fracasos, nuestro entorno externo. Debemos aprender a mirar las cosas que no se ven, acercarnos a Él confiadamente para hallar gracia. Bueno, ahora vamos a ver qué es la gracia y qué puede hacer la gracia por nosotros. La letra C, pero Noé halló favor, gracia ante los ojos de Jehová. 1. Cada vez que Satanás ha hecho todo lo posible por dañar la situación, siempre ha habido algunos que hallaron gracia ante los ojos de Dios para llegar a ser aquellos que cambiaron la era. El 2. El propósito principal del relato hallado en Génesis no es mostrar la caída, sino mostrar cuánto la gracia de Dios puede hacer por las personas caídas. A esta altura, no diga que gracia es tener una casa nueva, gracia es tener un auto nuevo. No digo que está mal querer y tener eso, sino que gracia es mucho más excelente, mucho más elevado. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Estar ante los ojos de Jehová es precioso, hermanos. Vivir delante de esos ojos, disfrutar su presencia. Experimentaremos que Él mismo es nuestra gracia. Para desarrollar un poco, en Juan 1:14, Dios mismo se hizo carne y vino lleno de gracia. La ley no es viva, entonces la ley fue dada por Moisés, pero la gracia es una persona, entonces la gracia vino. La gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo, una persona viviente, la propia persona del Dios triuno que se hizo carne, vivió en la tierra, murió en la cruz, resucitó, ascendió y como el Espíritu entra en nosotros para ser nuestro todo. Y la Biblia termina en Apocalipsis 22:21 diciendo: la gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén. La letra B dice: el disfrute del Señor. No, la letra A. La gracia es Dios mismo, la presencia de Dios, disfrutado por nosotros, a fin de ser todo para nosotros y hacerlo todo en nosotros, por medio de nosotros y a favor de nosotros. Hay un ejemplo muy tradicional, hablado por Watchman Nee. Cuando tenemos una dificultad, oramos para que el Señor quite esa dificultad. Es como el barco que anda en un río y más adelante en el curso se ve piedras, pero quizás el Señor no quiera sacar esas piedras, pero el Señor sí puede aumentar el nivel de las aguas. Entonces el Señor lo que quiere es rebosar en nuestro interior. La gracia desbordante es lo que quiere el Señor. Él quiere desbordar desde mi interior. Entonces, como dice en Juan 1:16, de su plenitud recibimos todo y gracia sobre gracia. La letra B, vemos a partir de ahí cómo disfrutar la gracia. El disfrute del Señor como gracia está con aquellos que lo aman. Pero Efesios 6:24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorruptibilidad. Eh, una, una manzana que no tenga corrupción no quiere decir que cumpla esta condición de incorruptibilidad. Usted lo deja en la mesa y viene 20 días después y se corrobora que está corrupta. Pero el oro cumpliría esta condición. Pero en Efesios, cuando hace mención de esta palabra, se refiere a todas las verdades descritas en el libro de Efesios. ¿Cómo podemos experimentar estos asuntos tan elevados como cuáles? Como la iglesia, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, es amando al Señor. Amarlo en todas estas cosas. Amarlo por la iglesia, amarlo por el cuerpo, en el cuerpo, para el cuerpo. La fe es para recibir y el amor es para disfrutar. Entonces, mediante la fe recibimos la gracia, mediante el amor disfrutamos la gracia.
Por eso Pablo, cuando terminaba de escribir un libro, por ahí él unía la gracia con nuestro espíritu. Entonces la letra C dice, la gracia del Señor Jesucristo, como abundante suministración del Dios triuno, es disfrutada por nosotros mediante el ejercicio de nuestro espíritu. Entonces Hebreos 10:29 dice, menciona al espíritu de gracia. Bueno, podría preguntar dónde está el trono de la gracia. Para acceder al trono de la gracia necesito volverme a mi espíritu mezclado. Jacob había visto una escalera en Betel que unía los cielos con la tierra. Esta escalera hoy está en nuestro espíritu. Necesito ejercitar mi espíritu mezclado. Gálatas 6:18 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hermanos, amén. Entonces vemos este vínculo entre la gracia y mi espíritu. La letra D. Entonces, ¿cómo disfrutar la gracia? Entonces vimos amando, o vimos el amor en la letra B, en la letra C, el espíritu, y en la letra D, la palabra. La palabra de Dios es la palabra de gracia. Hechos 20:32 dice, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Entonces esto no se edifica. La letra E es como una condición. Experimentamos al Dios triuno procesado como gracia de la vida al reunirnos con los santos en el terreno de la unidad. Entonces en Salmos 133:3, cuando hace mención a este rocío del Hermón que descendió sobre los montes de Sión, es la gracia que nutre. Dice sobre los montes. Esto se refiere a muchas iglesias locales como componente de la única iglesia universal. Entonces experimentamos esta gracia refrescante siendo uno con los santos en la iglesia local. Letra F, podemos experimentar al Señor como nuestra gracia que aumenta y es todo suficiente en medio de los sufrimientos y pruebas. Aquí el mismo apóstol Pablo, él había orado 3 veces. Es, es curioso, hermanos, que no oró 4, ni incesantemente. Él oró 3, porque es importante en los sufrimientos y pruebas conocer la voluntad del Señor. Sí, Pablo oró, pero cuando conoció, dejó de orar. El Señor le dijo que le bastaba su gracia. Y también él sabía quién le envió ese sufrimiento, para qué y cómo lo usaba Dios. Era para que no se, por la excelencia de sus revelaciones, que no se exaltara desmedidamente. Pero una vez que él supo la voluntad de Dios aplicada a esa experiencia particular, inclusive vio la voluntad aplicarse a todas sus experiencias, porque dijo,
Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ya lo generalizó. Gracias a esa experiencia que él tuvo, tuvo mucha ganancia y inclusive él decía que de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Por eso en la letra G dice, necesitamos laborar para el Señor en el poder de su gracia. La H, necesitamos ser buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Y por el poder de la gracia, la fuerza de la gracia y la vida de la gracia, podemos estar bien con Dios y unos con otros. La gracia produce la justicia. Vamos a ver con Noé. Noé halló gracia. Dios se infundió en Noé. Eso fue la infusión de fe en Noé. Y por esa fe Dios lo justificó. Entonces, por eso leímos en Génesis 6:9 que dice, Noé fue un varón justo. Y en 2 de Pedro 2:5 dice que Noé fue un heraldo de justicia. O sea, fue justo y predicó justicia. Por eso dice, la gracia produce la justicia. Y en Romanos 5:17, la abundancia de la gracia y el don de la justicia causa que reinemos en vida. Y en 5:21 que leímos al comienzo, la que reina es la gracia. Alabado sea el Señor. Pasamos a Romanos 3. Indudablemente es una consecuencia del Romanos 2. La vida que tenía Noé le permite, le capacita a Noé a hacer esta obra. La obra de Noé fue una obra que cambió la era. La letra A vuelve al tema de la revelación. Dios le dio a Noé una revelación todo inclusiva, una revelación adicional, la revelación de edificar el arca, la cual era la manera en que Dios pondría fin a la generación corrupta e introduciría una nueva era. Él tenía que, divinamente instruido, debería edificar algo que nunca había visto. Entonces necesita, sí o sí, esta revelación. Todos necesitamos revelación. Esta revelación toda inclusiva. La que necesitamos hoy y la que tenemos es una revelación heredada, una revelación que hereda todas las anteriores, una revelación que ha sido recibida en toda la historia de la Iglesia. Y así podemos llegar a la cumbre de la revelación consumada. Nosotros tenemos que estar al día en la verdad presente. Esa verdad presente va a ser cuando yo la tenga, esa verdad que ha sido realidad en mí, con la visión actual, con la edificación que Dios desea. Primera de Pedro 3:20 dice, los que antiguamente desobedecieron, cuando una vez esperaba la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual algunos, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo por agua. Por eso en A1 dice el arca es un tipo de Cristo, porque versículo 21 de 1 de Pedro 3, esta os salva el agua ahora a vosotros como antitipo en el bautismo. Y el versículo termina diciendo por medio de la resurrección de Jesucristo. Pero en
En el uno dice, no solamente el Cristo individual, sino también el Cristo corporativo, la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y el nuevo hombre que alcanza su consumación en la nueva Jerusalén. La edificación del arca tipifica la edificación del Cristo corporativo con el elemento de la riqueza de Cristo como material de edificación, por quienes laboran juntamente con Dios. El 3. Esta edificación consiste en que Cristo se forje en las personas a fin de edificarlos conjuntamente por medio de Cristo, de modo que lleguen a ser la manifestación de Dios en la carne. Al edificar el arca, Noé entró en el arca. Entonces nosotros necesitamos edificar el arca, entrar en el arca. La vida de iglesia es este camino de salvación. El 3a dice, lo crucial en nuestra obra es ministrar el Dios que edifica y el Dios edificado a otros, a fin de que el Dios triuno se edifique en su ser. Esto es una porción característica de este ministerio. El Dios que edifica y el Dios edificado. La, la economía de Dios, bueno, en el estudio vida de Samuel, mensaje 30, ahí cuando David quería edificar un templo o una casa a Dios, pues allí dice que Dios realiza una sola obra. La economía de Dios gira en torno a una sola cosa, la obra de Dios. La obra singular que Dios en Cristo ha llevado a cabo en el universo a través de las eras y generaciones es la de forjarse en su pueblo elegido y hacerse uno con él. Esto supone la mezcla de lo divino con lo humano. Y me impresiona, hermanos, vincular esto de Samuel con Efesios 3:17, que dice que Cristo hace su hogar. Dios, entonces, por el Espíritu, esto es, Pablo había orado al Padre, que lo hace por el Espíritu, pero el que hace el hogar es Cristo. Bueno, Winelli acá usa una palabra, edificar. Cristo está edificando su hogar en nuestros corazones. El hecho de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones alude a una edificación. Entonces David quería edificar una casa a Jehová. Dios le dijo, no, yo te haré casa a ti. El edificio que Dios quiere hoy requiere que Él primero se edifique en nosotros. Nuestra obra debería consistir en ministrar tal Dios que edifica y el Dios edificado. Él edifica edificándose en nosotros. Así que también es el Dios edificado. Entonces la letra B dice, necesitamos poner en práctica una sola cosa, ministrar al Dios triuno procesado y consumado a otros, a fin de que Él se edifique en su hombre interior. Necesitamos orar para que el Señor nos enseñe a laborar de esta manera. Amén. Por último, la letra B. Bueno, voy a decir y o recalcar que Noé edificó el arca, entró en el arca para poder ser salvo y cambiar la era.
La letra B dice, al edificar la iglesia y entrar en la vida de iglesia, seremos salvos del juicio que Dios ejecutará sobre la presente generación. La presente generación es maligna, mediante la gran tribulación, y seremos separados de dicha generación a fin de ser introducidos en una nueva era, la era del milenio. Solo esta clase de obra puede cambiar esta era. Aquí me detengo, hermanos, y les paso la reunión a ustedes.